buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de especialistas del chisme y wow, el día de hoy tenemos un súper mega programa porque aparte, bueno, es el mes del Día de los Muertos, es el mes en el que vemos muchas cosas, pero también es el mes de la Revolución Mexicana, noviembre, así que algo ad hoc a esto tiene que ver este programa del día de hoy para que no se lo pierdan. Obviamente, ¿dónde más? En Guma Espectáculos, especialistas del chisme. Y bueno, voy a darle la bienvenida a una de mis compañeras panelistas, mi queridísima Euridice Selenia. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, pues feliz de estar aquí contigo, con nuestro invitadazo, con mucho frío, sí, pero vamos a calentar motores, porque esto se va a poner buenísimo, no se desconecten. Wow. Y bueno, pues también ya no tarda en subir nuestro queridísimo Andre, que regresa también con nosotros, así que en unos minutos más va a estar. Pero bueno, pues voy a presentar a nuestro gran invitado del día de hoy, que como lo dijo ayer justamente en un en vivo y lo comentaba, yo lo conozco desde hace muchísimos años, donde yo vivía antes en Coacalco, Estado de México, y efectivamente yo hacía cosas hace algunos años con Tony Urbán, pero dentro de todos estos talentos, dentro de todo esto que ha sucedido, me da mucho gusto que sin lugar a duda se escuchaba de repente en las mamparas de Coacalco o de estos lugares el nombre muy rodeado de este personaje. Y bueno, pues el día de hoy para mí es un gustazo recibirlo, César Roy Alvarado, que trae esta super obra de teatro monólogo Yo Soy Zapata. Así que sin dar más preámbulo, vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Muchas gracias primero pues por la invitación a ambos y pues sí, ¿Cómo estás? yo muy bien, muy bien. Quería nada más hacer sí la mención de ese tiempo en el que el tío Tony, mejor conocido como el tío Tony, hacía ciertas cosas allí en casa, en Concha Acústica, que justamente les platico que fui a ver un pequeño concierto el día de hoy ahí a ese espacio. Y pues recordaba que justamente yo tengo como esa memoria de que yo ahí te llegué a ver en diferentes espacios, amigo, y qué gusto volverte a encontrar. Gracias por la invitación. Y yo quiero empezar comentándote, mi queridísimo Roy, para ti, ¿qué es, pues, cómo son tus inicios en el ambiente artístico? Porque, bueno, pues prácticamente como yo lo comentaba, yo te conocí en pequeñas obras de teatro que llegabas a montar aquellos ayeres en Coacalco, incluso llegaste a tener algunos amigos que estuvieron incluso contigo tomando clases de actuación hace muchísimos años, pero no lo pongas así, Iván, porque si no va a parecer que estoy bien viejito. Hace poquitos años. Es que dices hace muchísimos años y digo, madre santa, ya estoy viejo. No, pero no bueno, creas, no te yo creas. comentaba algo más o menos, porque decía, bueno, lo que al final de, pues todos, sin lugar a duda, yo sabía que tú dabas clases de actuación y todo, pero a lo que me refiero es que cómo llega a tu vida esta obra de teatro o este monólogo de Yo Soy Zapata. Mira, pero primero, yo entré al teatro de una manera, pues, creo yo, especial. ¿En qué sentido? Yo cuando tenía 16 años, iba yo en la preparatoria y me fui de pinta. Me fui de pinta a la feria de Chapultepec, me acuerdo muy bien, porque en ese tiempo, ahora ya no hay microbuses. Había unas micros que iban desde Villa hasta Metro Auditorio. Y justamente regresando de ese día que nos fuimos de pinta, no sé si ubiquen el Centro Juvenil Salesiano que está aquí en Coacalco y que sobre la López te puedes bajar para que cruzas ahí al Centro Juvenil Salesiano.
El punto es que justamente en esa parada de donde se encuentra el Centro Juvenil Salesiano, se subió un chico y se subió un chavo que, por cierto, le mando un saludo, que se llama Omar Solís, mejor conocido como El Extraño. Y él, a la hora de bajarse ya aquí en Villa, me dio un volante que decía: el grupo de teatro Yelcat te invita a participar, a formar parte del reparto de sus próximas obras, Jesucristo Superestrella y Vaselina. Yo antes de ese momento no había tenido ningún tipo de acercamiento al arte teatral, es decir, para mí era completamente desconocido y no era algo que estuviera en mi mente el hecho de que yo tuviera algún interés, pero por alguna razón el volante, que era a blanco y negro, me llamó la atención, llamé por teléfono y a partir de ese momento es que entré al grupo de teatro que justamente pertenecía al Centro Juvenil Salesiano. Ahí se hacían muchas actividades para jóvenes y había grupos que se dedicaban a diferentes actividades. El de él, que se llamaba Yelcat, se dedicaba justamente a hacer teatro. Entonces ahí es en donde empecé de esa manera y ya posteriormente, pues con mayor interés, me empecé a involucrar y me empecé a estudiar diferentes talleres, diferentes cursos, al punto en que pues ya es una actividad que forma como parte de mi vida, en el sentido de, no es que siempre esté como haciendo teatro, pero es algo, entiendo que para ser actor no necesariamente tiene que culminarse arriba del escenario el actor, es decir, creo yo que el ser actor es una cuestión constante de día a día, de ir aprendiendo, de ir percibiendo, de ser una persona que siempre está observando, que siempre está analizando, para que después, cuando uno se involucra en algún montaje, toda esa experiencia de vida pueda ser puesta al servicio del arte teatral. Entonces, más o menos, ese es como el punto por el cual empecé a hacer teatro, de esta manera como se los estoy comentando, y pues de ahí llegó hasta hace ya algunos años, llegué a este monólogo de Yo Zapata. Y Yo Zapata me surgió la idea o la necesidad de hablar desde el teatro con un personaje que pudiera llamar a una conciencia social, porque surgió la idea cuando pasó el acontecimiento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. En ese momento es cuando a mí me surge como la inquietud o la necesidad de a través de qué personaje podía yo llamar a una unidad social para poder generar un mensaje de conciencia. Y de esa manera es que se me ocurrió que podía ser a través de Zapata. En su primer momento yo no pensaba actuarlo, pensaba solamente dirigir a otra persona, pero pues al ver que no tenía yo como el perfil necesario, fui y me compré un bigote postizo completamente de 10 pesos en el mercado y literal empecé a hacer gestos, me lo pegué. Tenía yo mucha preocupación porque a la hora de mover el gesto, el bigote siempre salía volando, entonces pues era como muy incómodo, pero pues vaya, más o menos ese fue el punto de partida para empezar con Yo Zapata. Y hoy día, pues miren, Yo Zapata tuvo su estreno en Colombia, allá fue donde lo presenté la primera vez, y después estuve en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, después estuve en Anenecuilco, Morelos, que es el lugar en donde nació Zapata, estuve allí en la casa donde nació y estuve en otros lugares gracias a que los descendientes de Zapata me invitaron a participar con ellos en el 100º aniversario luctuoso del asesinato de Zapata. Ya acabé. Wow, mi queridísima Eury, Hola, Roy, ¿cómo estás? adelante y bienvenido, mi queridísimo André, adelante, Buenas mi noches, perdón por queridísima llegar Eury. apenas, pero vengo de la Ciudad de México y con el desfile de acá de las Catrinas es un caos, es un trafical. ¿Cómo estás, Roy? Buenas noches. Muy Somos bien, casi amigo. vecinos. Somos vecinos, Roy. Vivo muy Sí. cerquita donde. Sí, sí, sí. Ok. También soy de acá de Villa de las Flores. Listo, sí, estamos aquí cerquita. Sí, sí. De hecho, sé dónde está tu Wow. academia. Ya la he visto por Órale. ahí. Y he ido a Wow, qué algunas de bien. tus obras, a Bank Bang y a, creo que Órale. fue Factora.
Sí, las he Órale, qué visto, la verdad, chido, muy órale, buenas, ¿eh? qué padre. Muy Muchas buenas, Roy. gracias, qué bueno. Felicidades, Gracias, felicidades, sí, muchas sí, gracias. sí. Adelante, Gurú, ¿ibas a decir algo? Como que de repente se nos queda Eury, con adelante. es verdad. Bueno, Sí, yo sí tengo una pregunta ¿Se referente a congeló Zapata. Eury? Quiero dime. suponer o entender que es un personaje un tanto complicado y que tuviste que estudiarlo, pero a detalle. Cuéntame un poquito del estudio que tuviste que hacer antes de hacer la representación. Y sí, ¿qué crees que? Mira, yo cuando entré cuando empecé a hacer de una manera más seria teatro, entendí que me había metido yo en un gran problema porque a mí la escuela nunca me gustó. Era yo muy malo para la escuela o nunca fue como lo mío. La historia nunca me había llamado la atención. Imagínate, con Zapata me habría aventado 6 libros, habré visto 9 documentales, Ujú. 3 películas que existen sobre el personaje y además ver otros 5 o 6 documentales aparte sobre la revolución para entender quiénes eran los personajes, saber qué papel habían tenido y después ir desmenuzando como la historia de Zapata e irla entendiendo de una manera más directa. Es decir, todos los mexicanos sabemos o hemos escuchado de Zapata, ¿no? Es uno de los grandes personajes, ¿no? Héroes Ujú. de México, pues. Pero sabemos como los hechos históricos muy concretos, ¿no? Participó en la revolución y fue el caudillo del sur, ¿no? O sea, es como lo que tenemos todos en mente, pero la cuestión del monólogo es que, o el objetivo, mi intención era llevar al público a conocer las razones del por qué Zapata luchó a tal grado y estaba convencido de luchar por tener tierra y libertad al grado de defenderlo con su muerte. Solamente había 2 maneras de que Zapata dejara de luchar por la tierra y la libertad. Bajo esas 2 circunstancias es que él iba a abandonar la revolución. Y mi punto era desmenuzar qué lo había motivado, qué lo motivó para que defendiera esos ideales al tal punto de dar su vida porque él creía fielmente en que eso era importante para la gente. Entonces sí, me aventé toda esa información, toda esa documentación y encontré que me empezó a gustar mucho la historia y a partir de eso, pues empecé a involucrarme más todavía. Sí, fueron muchos videos, cuando tuve la oportunidad de conocer a la familia, fue para mí un gozo porque pude preguntarles de una manera directa cosas que solamente son de familia, ¿no? Entonces, es como ir más al fondo. Estuve en el lugar en donde nació Zapata, o sea, es una chocita que está todavía, que la tienen, se mantiene en pie porque tiene vigas de acero para que no se caiga, la convirtieron en un museo, pero entonces el hecho de estar ahí se genera una energía distinta alrededor del personaje. Obviamente yo interpretarlo y estar en ese punto como actor también me hace tener una introspección más personal, más íntima, de poder ir sintiendo más energía. Me presenté ahí también en el Hacienda El Hospital, que fue el lugar en donde Zapata dio su primer golpe militar. Entonces ahí hice el monólogo para el pueblo de Anenecuilco. A mitad del monólogo, el pueblo se paró a gritar: Zapata vive. No, se me enchinaba la piel porque, Claro. pues, estar allí y porque además yo estaba nervioso porque dije: donde no les guste lo que yo estoy haciendo, donde no interprete yo a esa figura que ellos veneran y que no lo esté yo haciendo de manera adecuada, pues esto puede salirme contraproducente. Afortunadamente no fue así. Y pues vaya, todo ese proceso desde el inicio de leer un libro hasta llegar a el pueblo o la casa en donde nació, todo ese proceso fue para poder crear a Yo Zapata. Oye, Roy, Wow, yo tengo perdón, tengo Wow. una pregunta. Ahora que tú estás interpretando a Zapata y que siento que se te adentra de verdad mucho el personaje,
¿Qué opinas tú de las series que se han hecho, documentales, e incluso la película de Alejandro Fernández? ¿Sí crees que se apegan a la historia que ya has pues, conocido de Zapata o nada que ver? Sí, no, obviamente, mira, obviamente yo lo que podría criticar un poquito más es como la cercanía a lo que pueda hacer Zapata en cuestión de, por ejemplo, la de Alejandro Fernández manejan una figura muy pulcra de Zapata, es decir, siempre bien recortadito, limpio, ¿no? Sí. Entonces eso obviamente le quita un poco de veracidad en el sentido realismo, pero hay hechos muy concretos que fueron así. O sea, hay hechos muy sólidos que fueron así. Les voy a platicar algo que con lo que yo me encontré en la investigación que hacía yo de Zapata. Yo no sabía, hasta que obviamente empecé a hacer este monólogo, yo no sabía que existe la teoría de que Zapata era bisexual. ¿Ustedes sabían eso? No, Sí, no, yo de verdad, cuando yo lo empecé a leer dije, No, no, ¿cómo? ¿Qué está pasando? O sea, porque, por supuesto, ojo, yo no, en un sentido bien personal, yo no, o sea, no, a mí no me genera nada el hecho, no, a mí no, para mí no demerita a una persona para nada ese tipo de cosas con sus acciones y cosas que haya hecho. O sea, mi claro. punto es que encontrar indicios en donde se dice que Zapata podría haber tenido experiencias con personas de su propio género, y fue algo para mí, yo entiendo que moralmente y socialmente sería como demeritar al héroe, porque tenemos complejos al respecto, la sociedad, no yo, insisto, de verdad Claro, que yo no, a mí no claro. me genera absolutamente nada, pero encontrarme con ese tipo de cosas y cuando veo lo que se ha hecho, pues claro, nadie se atreve a hablar de eso. Sí, o sea, porque sería sumamente complejo. Nadie se atreve a hablar de eso. Pero sí, creo que a rasgos generales, lo que existe en cuestión de películas como la que mencionas, creo que a rasgos generales sí está basada en los hechos que históricamente son conocidos y que al parecer son ciertos. Claro. Ok. wow, excelente. Ya pasaste tú, Eury y Andre. Bueno, yo quiero comentar, ya también pasaste, ¿verdad, Eury? Sí. Iván, sí, así es, amigo. Eury. Sí, Ok, bueno, yo quiero preguntarte algo, mi queridísimo Roy, y justamente ahorita que estás hablando de Zapata, por ahí quizá estoy viendo tus rasgos parecidos a los de Zapata, pero aquí puede haber algo que quizá, por ejemplo, Tenoch Huerta, que también obviamente es oriundo de Coacalco y vivió en Coacalquense. Coacalco, Sí. alguna vez, ajá, pudieron haber pedido también, o te pudieron haber comparado, o quizá la industria del cine, pues, ¿crees que pudieras llegar a ser un tipo Tenoch Huerta por estos rasgos? Porque Tenoch empezó así, yo me acuerdo que empezó en el 11 como en una serie de revolución, obviamente. Entonces, De hecho, si hizo Zapata, llegaras a sí. llegar al cine por los rasgos que tienes, ¿aceptarías ese riesgo, vivir lo mismo que quizá Tenoch vivió por los rasgos que tú tienes? No, pues claro, ¿no? En la cuestión de a lo que uno se dedica. Mira, yo he tenido algunas invitaciones a participar en ciertas cosas de producciones de dinero, algunas televisivas. Honestamente, han sido invitaciones que no me han sido llamativas porque yo no me veo haciendo yo no me veo haciendo una clásica novela de esas que conocemos. Híjole, no, no es lo mío, pues, no es lo mío. Debo decirte que hubo una ocasión en que me invitaron a hacer un casting para una película que se llama Atrapen al Gringo. A mí me llegó esa invitación nada más así, me dijeron, oye, ¿qué crees que va a haber un casting para una película que se llama Atrapen al Gringo? Y pues parece que tienes como los rasgos para el personaje, para un personaje. Eh, y yo ahí fue un error aquí de aceptarlo. No me llamó la atención el título de la. Ya soy
me achato, me asonzo de repente. Entonces, no me llamó la atención el título y no participé. Irónicamente, como 2 años después de eso, fui al cine y me di cuenta que había una película que se llamaba Atrapen al Gringo, en donde el protagonista principal era Mel Gibson y estaba en una cárcel. La película trataba de que estaba en una cárcel mexicana y tenía una escena donde un mexicano lo corretea dentro de la cárcel. Era solamente 1 o 2 escenas. Y ese personaje lo hizo Tenoch Huerta. Era el personaje para el que querían que yo hiciera el casting. Y por chato, por sonso, no fui a ese casting. Aquí es donde yo aprendí que hay que ir a todo. Claro, Hay las que ir a todo. oportunidades, no todas. Entonces, vaya, eso es como una anécdota, ¿no? Que tengo al respecto. Y por supuesto que, insisto, sí he tenido como algunas invitaciones, tampoco voy a decirles que, uy, muchísimas y esto, no, pero sí ha habido como esas de repente invitaciones, y hay algunas que la verdad pues no han sido de mi agrado, y yo pienso que creo fielmente en que cuando tú te involucras en algo y existe una razón más de fondo que de forma, es como suceden mejor las cosas. Entonces, pues si en algún momento se da el que pudiera yo participar en otro tipo de cuestiones más producidas, claro que aceptaría. Oye, Roy, una pregunta. Wow. Mi queridísima Eury, adelante. Perdón, Eury. No Adelante, te preocupes, hermoso. Creo que iban andando un poquito desfasado, pero no te preocupes. Adelante con tu pregunta si gustas. Ok, perdón, antes que se me olvide. Ya que mencionas esta parte, ¿en qué género no participaría Roy? Ya ves que tenemos teatro, pues de infantil, de comedia, de terror, para adultos. ¿Qué género tú dirías? Aquí sí no participo porque no es lo mío. ¿Qué crees que hay ciertas producciones que para mí, que yo veo que lo único que buscan, plena y llanamente, lo único que buscan es entretener de una manera comercial? Y Claro. eso es como lo que a mí en lo personal no es lo mío. Y ojo, a mí me gusta a veces ir a ver ese tipo de producciones, pero como espectador. Hay cosas que me divierten, por supuesto, y que me entretienen, pero cuando es para participar, a mí me gusta más como esta cuestión de hablar de temas sociales, de temas que plasmen una realidad social y que de alguna manera nos lleve a todos los involucrados, desde los que son actores hasta el público, nos lleve a todos a pensar, a hacer cuestionamientos, a ser críticos, a analizar nuestro papel dentro de esa problemática social y cómo desde una primer persona podemos ser parte de la solución para ese problema social del que estamos hablando dentro de la obra. Ese es el tipo de cosas que a mí me gusta. Y comedia sí me gusta. Comedia sí. Por ejemplo, hay una obra que a lo mejor, Iván, alguna vez la escuchaste, porque a mí me gusta mucho, y es una comedia que se llama Cambio de Pañales, y aquí en Coacalco la hicieron mucho. La hicieron varias compañías de teatro, en donde los hombres éramos los embarazados. Y era una manera divertida, entretenida, de hablar sobre un tema social que aqueja a los jóvenes, es decir, esta conciencia sobre una sexualidad responsable, prevención del embarazo, usar protección, métodos anticonceptivos. Es decir, hablábamos de algo interesante, de algo que creo yo que es importante hablar de una manera divertida, y este tipo de cosas sí me puedo involucrar sin ningún problema, pero cuando es de ser el príncipe Aladín o ser ¿no? Este tipo de cosas, Sí. de princesas, y híjole, eso se los dejo a mis otros compañeros que lo hacen muy bien, pero yo no me veo en eso. Ok.
Ok. Adelante, Entonces Uri. tampoco es así como que una escena que te digan te tienes que quitar la ropa. ¿Qué crees? ¿Qué crees que, insisto, mira, yo en algunos ejercicios me ha tocado besar a hombres, en algunos ejercicios teatrales me ha tocado, pero por supuesto cuando he tomado esos talleres, el director o el maestro nos va llevando de una manera en que vamos entendiendo la razón del por qué lo vamos a hacer, el por qué es importante, por qué tiene que existir el beso, por qué tiene que existir el que está sin ropa o algo, ¿sí? Y entonces Se cuando yo justifique, entiendo que hay claro. una razón válida, cuando yo entiendo que hay una justificación en donde, claro, vamos a hacer una escena en donde por supuesto que lo podría hacer, pero si es nada más porque, digo, difícilmente me pedirían también a mí que de la nada que me quitara la ropa, pues porque tampoco es como que yo esté muy pinche sabroso, ¿no? Pero porque yo he visto, yo he visto que justamente ven a alguien que tiene un cuerpo atractivo físicamente y entonces de la nada se les viene a la mente que sería bueno que saliera desnudo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, no hay una justificación de fondo, nada más de forma, nada más de justamente vender, ¿no? Entonces, yo no creo encontrarme en esa problemática porque no estoy sabroso. Entonces, espero que cuando suceda haya una razón válida y que yo lo contemple que lo debo de hacer. Oye, yo tengo una última pregunta así, que me dejaste así súper, estoy intrigada y con ganas de saber. Cuéntanos de eso que nos dices de Zapata. O sea, yo en la vida había escuchado que por ahí pudo haber tenido algo que ver con hombres. De eso y del cuadro que nos habías dicho. Platícanos un poco en qué se basan para decir eso. Fíjate, ay, pero no mi chamarra. ¿Qué crees? Mira, eso, no, es que eso sí está bien complejo, en serio, porque, mira, ubican, hay una película que no tiene mucho tiempo que salió, que es mexicana, que se llama Los 41. Habla sobre una fiesta que hubo en donde encarcelaron a 41 hombres que todos eran homosexuales, pero homosexuales reprimidos en el sentido de que esto fue en la época de Porfirio Díaz, poquito antes de que surgiera la revolución. ¿Por qué platico y por qué menciono este tema? Porque dentro de esos 41 en realidad eran 42. Ese 42 era el yerno de Porfirio Díaz. Su hija estaba casada con un hombre que era homosexual, pero esto no era algo que fuera muy conocido. Entonces, cuando al presidente le dicen, presidente, detuvimos a 42 personas en una fiesta promiscua y le dan la lista de nombres y le dice, detuvimos a 42 y Porfirio Díaz dice, no, detuvieron a 41. No, señora, no, a 41. ¿Por qué? Porque obviamente les estaba dando la indicación de que de ahí borraran el nombre de su yerno. Se dice y se cuenta que Emiliano Zapata pudo haber tenido algún tipo de contacto con el yerno de Porfirio Díaz. Zapata fue caballerango del yerno de Porfirio Díaz en una hacienda que estaba en Cuernavaca, Morelos. Entonces ahí se conocieron y parece, por ahí se dice que ahí hubo algo y que entonces estoy leyendo un libro en donde lo que narra es que el yerno de Porfirio Díaz le hizo una propuesta sexual a Zapata, Zapata la rechazó y se fue de ahí, se regresó a su pueblo. Pero bueno, de ese tipo de rumores son de los que hablo, de que se empieza, y eso me lo he encontrado en diferentes lugares en donde se decía eso. Que quede bien claro, yo no estoy diciendo que eso sea cierto, porque, híjole, cuando surgió la pintura de Zapata, imagínense a Zapata con sombrero rosa, desnudo, zapatillas arriba de un caballo, y la familia se molestó muchísimo con esa pintura. Muchísimo se molestó con esa pintura. Entonces, en Morelos, en Anenecuilco, Morelos, aguas si tú digas algo de eso porque te sacan, te linchan. Entonces,
yo creo que es importante para mí, yo con lo que me quedaría de esa pintura es que qué importante para mí lo que yo logro ver en eso es que Zapata siempre ha sido un símbolo de libertad, de justicia, ¿cierto? Entonces, que al día de hoy, en un contexto completamente distinto al de ese tiempo, Zapata siga siendo un símbolo de libertad en cualquier sentido, yo me quedaría con eso, que hoy Zapata, en las nuevas problemáticas que existen, porque ya no son las mismas de ese entonces, se siga utilizando como un símbolo de libertad, hasta en ese sentido de lo que tiene que ver con la sexualidad de cada quien. Claro. Wow. Yo quiero preguntarte, mi queridísimo Roy, porque bueno, nos estás platicando mucho de esta obra de teatro y de este monólogo de Yo soy Zapata, pero también dentro de tu carrera existe el ámbito político. ¿Cómo lo combinas tanto la política como de igual manera el ámbito actoral? ¿Qué te llena de una cosa y qué te llena de otra? ¿Qué crees que a la política llegué justamente por el teatro? Es decir, yo en algún momento hice yo una obra que se llamaba, si mal no recuerdo, fue la de Crack, que hablaba sobre adicciones. Y esta obra ganamos a nivel estatal un concurso en donde nos llevaron a conocer prácticamente todo el Estado de México. Crack es un montaje de 5 personas, de 5 actores, y habla sobre las adicciones, y ganamos un concurso para el IMEJ, el Instituto Mexiquense de la Juventud, y ellos nos llevaron a recorrer, son 124 municipios en el estado y habremos visitado 100 municipios, yo creo. Y a Coacalco venimos varias veces, y en una de esas asistió a una función un expresidente municipal, ya de hace muchos años. Y ese expresidente al final de la obra, yo siempre doy como un mensaje al final como reflexión alrededor del mensaje de lo que hablemos, de lo que esté tratando cualquier montaje. Y el señor se me acercó y me dijo que si no me interesaba, en ese entonces tenía yo 25 años, 20 y algo, y me dijo que si no me interesaba participar como líder juvenil dentro de un partido político, a lo cual inmediatamente contesté que no, porque era, o sea, pues no era que Chihuahuas iba a andar yo de político, ¿no? O sea, pues no. Pero me dijo, le dije, no, señor, no, pues muchas gracias, ahora sí que, ahorita no, joven, ¿no? Pero, ¿qué creen que él me dijo? ¿Por qué no? Le digo, no, pues es que no es lo mío, yo no sé hablar como para la política, bla, bla, bla. Me dijo, no, pero es que lo que a mí me interesa me dijo, lo que a mí me interesa de usted es que yo quiero que eso mismo que acabo de ver, esos mismos mensajes y esa misma forma de hablar, se replique en diferentes espacios y que a través de lo que usted hace, lo podamos lo podamos mezclar con otras actividades. Y ya, el chiste es que me empezó a platicar y me interesó y me involucré en el partido. Fui dirigente juvenil de una asociación que se llamaba México Nuevo, y de ahí también conocí a muchísima gente. O sea, es algo que también agradezco mucho porque conocí a mucha gente. Hoy día no estoy tan involucrado de una manera directa, pero yo creo y he aprendido que cualquier persona que se dedica al arte en este sentido de plasmar realidades sociales, de una u otra forma está haciendo política. Es decir, siempre estamos como con estos mensajes en donde lo que buscamos es crear entornos de una conciencia y que podamos encontrarle soluciones a esas problemáticas. En teoría, eso es lo que busca la política. La política se supondría que tendría que ser ese camino pacífico hacia la resolución de problemáticas sociales. Y el teatro, ese es uno de mis objetivos. Entonces, se van mezclando sin que yo necesariamente
busque una forma, sino que está como de una manera tácita, ¿no? O sea, está dado por hecho que a la hora de yo estar haciendo teatro, estoy haciendo política, y eso me ha hecho muy visible también para los políticos. Y afortunadamente algunos me han apoyado de una manera muy chida, hay otros que no, como todo, pero vaya, se van mezclando sin que yo necesariamente lo busque hacer así. Ok. Oye, Wow, mi Roy, queridísima platícanos. Euri, adelante. Oh, es que Mi querido vamos hermoso Iván, Perdón. con la pregunta. Oye, Roy, platícanos un poquito sobre Bank Estás Muerto, en donde yo veía, bueno, tú fuiste actor y director, y veía que había unos fantasmas ahí que eran como tus culpas, tus recuerdos. Platícanos un poquito. De hecho, creo que esta también llegó a Colombia, ¿verdad? Así es, Bang Bang también la llevamos a Colombia. Bang Bang habla sobre lo que es el bullying, básicamente. Ajá. Habla sobre el bullying, que es la historia de un chico que tiene como fantasmas en la cabeza, pero esos fantasmas son personas o compañeros de él que a él lo atormentaban, a él le hacían bullying y él los mata. Y entonces los mata y se vuelven sus fantasmas, Pero ahí el punto importante de esa obra es justamente esto, que a veces nosotros, lo que antes llamábamos carrilla, lo que antes llamábamos, que era un poco más coloquial, yo no sé si sea positivo o no el hecho de que hoy seamos tan espantados de ciertas cosas, ¿no? De verdad, yo fui un chavo, sobre todo en el primer año de prepa, que fui bulleado mucho. Fui muy bulleado. Yo fui a una escuela que le decían la escuela de la muerte. Estaba allá en Tultitlán, en Chilpan, yo era de aquí de Villa, pero llegué a un lugar en donde eran del Tesoro, eran de Barrientos, ¿no? Y entonces yo era el típico que pasaban y sácatelas, me sapeaban y yo así con mi cara de ay, ay, ay. Y fíjense, yo soy instructor de artes marciales, yo soy instructor de MMA, de kickboxing. En ese tiempo ya entrenaba yo, pero pues no basta solo con saber, con entrenar, sino también hay que tener una personalidad o sea, es decir, una cosa es ir a entrenar y otra cosa es estar con tres, puedo decir groserías, ¿no, verdad? Sí, claro. Ah, sí, Sí, perdón. eres libre. Ok, y otra cosa es estar con tres cabrones allí enfrente que, y con su cigarro de marihuana, y yo así, ay, mamá, yo soy de Villa, con permiso. Pero ¿a qué voy con eso? A que yo jamás, o sea, lo único que hizo en mí ese tipo de situaciones a veces como complicadas, pues fue el querer entrenar más, fue el hecho de que pues tenía que defenderme, fue el hecho también de que pues me volví parte de la bandita de la escuela, lo cual me llevó a tener muchos problemas porque una vez me agarraron a tabicazos, me descalabraron, en fin, he sido, o sea, de lo peorcito, así, bueno, no tanto, pero sí, vaya, me he involucrado en muchos problemas. Pero ¿a qué voy con eso? A que no se daba tanto el hecho de que ese tipo de bullying, que hoy día lo conocemos así, repercutiera en los chavos de tal manera en que uno reacciona con agresiones más fuertes o que eso genera traumas en las personas. Entonces, lo que habla Bang Bang es un poquito de eso, ¿no? Un poquito mucho, ¿no? Porque llega al grado en que a veces, si es cierto, una broma genera tal daño psicológico que nos hace reaccionar de una manera muy violenta. Y entonces lo que busca la obra es generar conciencia en ese sentido y claro, siempre buscar como esa empatía hacia cierto tipo de bromas que pueden ser pasaderas, pero hay otras que definitivamente no, y que debemos respetar mucho la integridad de las personas de una manera física y también de una manera psicológica, ¿no? Entonces habla de eso, y sí, llegó a Colombia, fuimos a Colombia a presentarla, y también nos fue bastante bien. Qué bueno, gracias. Adelante ahora sí, Uri. Pues, Wow, excelente. todo Mi lo que nos... queridísima Euri, Sí, sí, mi querido Iván, estás un poquito desfasado, creo, ¿verdad? Sí,
Pero bueno, es súper interesante lo que No, nos sí, cuenta. sí te escucho. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo más y en dónde podemos ver esta puesta en escena? Cuéntanos un poquito más de eso, de costos, de entradas, de etcétera, porque Ujú, eso sí que vamos a ir a ver. claro, ahí va a Eso buscar. espero, eso espero. Vamos a Este, estar. eso. Miren, la función En más, primeras filas. ¿Qué, mi la función querido? más cercana es la de el próximo 9 de noviembre, que voy a tener en Foro Luciérnaga, dentro de Plaza Centralia, aquí en Coacalco. Esa es la función a las 5 de la tarde, a la cual están cordialmente invitados. Les voy a mandar un pase de 2x1 para que vayan acompañados de quien guste. Eh, Gracias. Ese es el 9 de noviembre. Ahí voy a estar. Los costos, estos costos son puestos por el mismo foro y son tres costos. Es uno de 150 pesos, otro de 200 y otro de 300 pesos. Esos son los tres costos que maneja el foro. Voy a estar ahí, vamos a tener 4 funciones. Es 9 de noviembre, 16 de noviembre, 23 y 30 de noviembre. Y por lo pronto estas serían las únicas 4. Mi intención es retomar Zapata hasta abril. En abril, el 10 de abril se conmemora su muerte. El 10 de abril es cuando a él lo asesinan. Entonces yo quiero retomarlas en abril porque me gustaría allí llegar a las 200 de Zapata y muy probablemente en ese momento ya dejar el personaje, porque ya creo que llevo con Zapata como 6 años, pero obviamente no los 6 años constantemente haciéndolo. Lo dejo, lo retomo, lo dejo y lo retomo, y he hecho otro tipo de cosas. Pero yo como actor es como lo único que he hecho y ya quiero cambiarle, ya le quiero cambiar. Por Zapata es que tengo barba. Yo pensaba que a mí la barba no me salía, pero cuando fui a Colombia, cuando fui a Colombia, no tenía yo barba ni bigote. Vaya, la barba, Zapata no tenía barba, pero tenía el bigote. Entonces yo no me gusta cómo me veo con el puro bigote, entonces nada más me rebajo la barba y hago que el bigote sobresalga un poco más. Pero cuando fui a Colombia, no no tenía yo barba ni bigote, el bigote, y llevé un bigote, o sea, me compré un bigote y literal me lo pegaba, y entonces estaba yo haciendo el texto y de verdad yo sentía que el pinche bigote iba a salir por allá, y pues imagínense, Zapata todo está, hay textos que son el clímax y que hay un texto que me gusta mucho que dice, vamos a enseñarle a estos cabrones que a un verdadero mexicano se le debe ver para arriba, tan alto como un águila pueda volar. Pero lo digo de una manera muy fuerte, y entonces imagínense que yo vamos a enseñarle a estos cabrones, y el pinche bigote por allá, pues no. Salga, ¿no? Entonces me Oye, ¿nunca te empecé ha a dejar. pasado? ¿Nunca te pasó? No, imagínate, o sea, no. Y entonces yo sufría mucho porque sentía que el bigote se movía. Y entonces yo Ajá. estaba así en plena escena, y le hacía yo, Mi me queridísimo, pegaba yo el bigote, pero le hacía yo así. Ajá. con Pero lo que necesitaba era pegármelo porque yo sentía que ya lo tenía chueco. Y entonces a partir de eso dije, a ver, voy a dejarme crecer la barba y el bigote a ver qué sale. Y pues salió, salió. Salió. Una nieta de Zapata me dijo cuando me vio vestido allá en Morelos, me dijo, oiga, es que yo cuando lo vi a usted dije, se me hace que el abuelo anduvo por Coacalco. Bueno, me despido también, se nos acabó el tiempo desafortunadamente, pero Y te es que hablo vamos a ir a mucho, visitar. perdónenme. No, 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 al contrario, súper interesante. De hecho, como nos quedamos con ganas de más, vamos a ir a visitarte. A ver si nos das oportunidad de ahí platicar, ya sea antes o Claro, no, sí, después. claro, con gusto. Tú Claro. nos avisas y para hacerte una pequeña entrevista también. así es, pues, ¿Te mi parece? queridísimo Roy, así es. Pues, mi queridísimo Roy, te queremos agradecer el día de hoy que hayas estado con nosotros aquí en Especialistas del Chisme. Mi queridísimo André, ¿dónde te estás presentando tus redes sociales ahora? Sí, bueno, estoy en diferentes canales. Voy a regresar apenas Adelante, André. con Andrea. Estoy con el gurú aquí, participando, y pues ahí me vas a ver en redes sociales. Ojalá nos puedas mandar un flyer, Roy, para igual, Claro, ponerlo ahí, y que en nuestras redes sociales también se enteren de que vas a dar a esta obra, porque a veces
pues la gente anda medio distraída y no sabe, pero sí es importante de veras que te vayan a ver, la verdad. Nosotros vamos a estar, como ya bien dijo Eury, en primera fila. Muchas gracias por esta entrevista. Ojalá que te podamos hacer, ya sea el día de la obra o antes, una entrevista para también tenerla aquí en nuestro canal. Y pues ahí estamos, ahí estaremos viéndote. Muchas gracias. Wow. Mi queridísima Eri, tus redes sociales, ¿dónde te estás presentando ahora? Igual en Facebook, en Instagram, como Selenia Patiño, y pues te deseo todo el éxito del mundo, Roy, y te vamos a ver muy, muy pronto. Un Muchas beso a gracias. todos. Muchas gracias. Wow. Mi queridísimo Roy, tus redes sociales, recuérdanos la cita, ¿dónde es para que estemos al pendiente? Adelante. Bueno, miren, acabo de abrir como prácticamente casi todas las redes sociales porque me dijeron que era importante. Yo luego soy medio renuente a ciertas cosas, pero en eso ya cedí. Entonces estoy en Instagram, Roy Alvarado, Roy Creando, se llama Trends, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Trends. Hay una red nueva social que se llama Trends, algo así. Luego te los comparto. Sí, en Alexa. X, la que era Twitter. Estoy en TikTok, estoy en Facebook y estoy por abrir el canal de YouTube. Voy a estar ya en todo, a ver si no les gano. Okay. Adelante, Oye, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros aquí en GUM Espectáculos. Mis redes sociales en Instagram me encuentran como Iván Arenas.Iván, en Facebook me encuentran como Iván Arenas, por supuesto en TikTok Iván Guru, y recuerda que también me ves aquí en GUM Espectáculos. Dale, comparte esta transmisión para que seamos más mayores, y también, bueno, me puedes ver a través de Manny en Pujante y Atrevido, la Jotinota, con harto chisme. Muchísimas gracias, mi queridísimo Roy. Queremos agradecerte mucho que nos hayas acompañado. Soy su amigo Iván Arenas, el gurú de los espectáculos. Y nosotros somos, chicos, especialistas del chisme. Nos vemos.